Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor. Hoy, miércoles 9 de marzo, tenemos abierta la palabra en Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Rechazo a la autoridad. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí estamos nosotros viendo cómo la gente está maravillada de la enseñanza de Jesús, pero los ancianos, los sacerdotes, podríamos decir el gran Sanedrín de Jerusalén, está muy disgustado por lo que ha sido la limpieza del templo, y estos líderes judíos consideran de que hay una usurpación dentro del templo con el régimen establecido allí, porque Jesús está hablando en él, haciendo milagros. Y con gran sabiduría Jesús les respondió por medio de otras preguntas. Si ellos se las respondían, Él les contestaría la autoridad que Él está ejerciendo en este momento. Y Jesús quiere buscar el razonamiento de ellos, que va a demostrar ninguna preocupación ética. No era asunto de lo que era o no era justo, sino de lo que podía darles una salida conveniente. No se trataba de cuál es la verdad para ellos, sino cómo nos va a resultar esto a nosotros. Había sido atrapados entre los cuernos de un dilema del cual parecía no haber escapatoria. No podían decir que era del cielo por temor a la gente. Tampoco querían decir que provenía de los hombres, de modo que deliberadamente dijeron: no sabemos. Justificablemente Jesús se negó a responderle su pregunta. La respuesta de ambas es exactamente la misma. La autoridad de Jesús viene del cielo, y lo que actuó Juan el Bautista también venía del cielo. Bueno, aquí hay una pregunta que quisiera yo decirle: ¿cuál es la fuente de la autoridad de Juan el Bautista y de Jesús? A mi parecer, entonces puedo volver a ratificar: es una autoridad que viene de Dios Padre Todopoderoso del cielo, para ser escuchado Juan el Bautista llamando al arrepentimiento, y a Jesús escucharlo para entender que Él es el Mesías, Él es el que salva a la humanidad, y Él tiene toda la verdad para darnos instrucción a cada uno de nosotros. Pregunta también: ¿qué ocurre cuando ignoramos la voz de nuestra conciencia espiritual para ir tras el poder? Esto es lo doloroso, porque esa pregunta que el Señor le hace al Sanedrín, debían haberla respondido en la verdad. Debían haber sido personas que debían aceptar que no hicieron la voluntad de Dios cuando vino Juan el Bautista, sino que ellos quisieron acomodarse. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando viene la conciencia, y en la gracia preveniente Dios nos habla de arrepentimiento, de cambiar. Ellos tuvieron ese momento y lo que hicieron fue lo conveniente.
hacerse los ignorantes, no queriendo aceptar ni lo que era Juan el Bautista, y salieron de la presencia de Jesús. Es que aceptar la verdad se necesita tener preparado nuestro corazón y quitar la obstinación de nuestra vida. En este caso, entonces, es tristeza lo que estamos viendo acá, que los que dirigían el templo, el gran templo de Jerusalén, rechazan la verdad, rechazan a Juan el Bautista, rechazan a Jesús como el enviado de Dios y el Mesías, y comienzan a vivir su vida religiosa con todas las artimañas que el hombre en su ego puede transmitirlas. Miremos acá el ensayo que dice ampliar el pensamiento con el Evangelio. La vida de fe se trata de disminuir la brecha entre el elevado pensamiento de Dios y el limitado pensamiento del hombre. Los escribas y los fariseos se contradecían en este punto porque, a pesar de esforzarse religiosamente, su forma de pensar no evolucionaba, no crecía. A nosotros nos puede suceder lo mismo, y si nuestro pensamiento son incapaces de ampliarse y crecer, terminaremos siendo como los escribas y los fariseos. Por eso, una de las cosas que debemos aprender de Jesús es a profundizar en nuestra capacidad reflexiva y dejar de fijarnos únicamente en las exigencias de nuestra propia voluntad. Para mí, la cruz es la herramienta que amplía los límites del pensamiento. Sin ella, habría pasado el resto de mi vida compitiendo con las iglesias del vecindario con una mentalidad cerrada. Sin embargo, el Señor me transformó con su sacrificio y el Evangelio. Él me llevó a comprender que estas iglesias no son mi competencia, sino compañeros con quienes debo servir y trabajar por el avivamiento de su pueblo. El asunto es que si una mente cerrada además cuenta con vitalidad y fuerza, puede convertirse en un arma terrible que nadie puede detener. La tragedia actual de muchas iglesias es que su prioridad es ser su propia autoridad y poder en vez de reconocer la soberanía y el poder de Jesús. Para evitar esto, los líderes de las iglesias deben orar todos los días clamando a la cruz para que Dios transforme sus mentes y pueda ver las cosas desde la perspectiva divina. Oremos a nuestro Señor y digamos: Señor, ahora entiendo que no es posible experimentarte a menos que renunciemos a nuestros parámetros y prejuicios personales. Perdóname si me he preocupado más por la reacción y el reconocimiento humano antes que tu aprobación. Deseo aprender de ti, Señor, que no dejaste de predicar el Evangelio y enseñar la palabra pese a las amenazas de tus adversarios, que nosotros también sigamos anunciando las buenas nuevas que tú nos has dado de perdón que viene a través del arrepentimiento de todo pecado. Gracias, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.